pasaje del Antiguo Testamento que tiene para nosotros algo muy concordante con lo que estábamos escuchando en la última canción acerca de la fidelidad del Señor, que siempre tiene para nosotros un refrigerio espiritual y Él nunca pierde de vista el objetivo, ya que es el objetivo de mantenernos cerca dentro del llamado, dentro del propósito y de lo que Él tiene para nosotros. Creo que la diapositiva ya está. Ahí está, muy bien. Hay una historia muy bonita que en realidad es una historia de amor, ¿ya? Pero es una historia de amor a lo Antiguo Testamento. Debo reconocer que en un momento de mi vida dije, ¿por qué no es tan fácil? Porque cuando era soltero y no veía a la novia ni en el horizonte, recuerdo que decía, pucha, podría ser a lo Antiguo Testamento. Le pido a mi papá un par de camellos y voy por ella. Pero no, había que conversar y jugársela. Y esta historia es así. El Génesis 24 habla de la historia de cómo Isaac encuentra esposa y que es su padre que se encarga de traerle una esposa, ¿ya? En realidad no quiero hablar hoy día acerca del noviazgo, porque en realidad más allá de eso nos habla acerca de la fidelidad del Señor. Sí hay una unión, hay romanticismo al Antiguo Testamento, pero en realidad es una historia de provisión de parte del Señor en los momentos donde se trata de poner en curso las promesas que Él ya había hecho para con Abraham, Isaac y el resto de las generaciones, ¿ya? Así que es un texto muy, muy hermoso, pero que refleja un concepto que lo vamos a ir viendo, que se llama Esed, ¿ya? No vamos a hacer mucha exégesis, pero sí lo voy a explicar brevemente, que es una palabra que muchas veces en la Biblia se traduce como misericordia, ya se traduce a veces como pacto o como lealtad, pero en realidad significa casi todas esas cosas, porque es amor leal al pacto. Y Génesis capítulo 24 aparece este concepto y es el tema central de todo el capítulo. La historia de amor de Isaac Dios la usa para presentar este concepto que hasta el día de hoy está presente y que nosotros lo tenemos que aprender a observar en cierta manera, de cómo está ese compromiso real de parte del Señor de que nosotros cumplamos nuestros propósitos. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito que Dios tiene para con sus vidas? ¿Cierto? Ahora, déjame decirte que Dios está más interesado que tú que ese propósito se cumpla. A veces pensamos que por ciertas razones Dios se olvida de nosotros como a veces nosotros nos hemos olvidado. Sin embargo, Él está deseoso de poder cumplir ese propósito con nosotros también. Y aquí aparece esta historia que vamos a ir descubriendo aquellas cositas. Génesis 24, versículos del 1 al 10. Lo voy a leer, me puede ir siguiendo en la lectura. Para aquellos que están por primera vez, aquí está en pantalla para que no se lo pierda. Les doy unos segundos ahí para que lo puedan encontrar. Y le damos lectura. Versículo 1 dice, Abraham ya era viejo y muy entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham le dijo a uno de sus criados, el más viejo de todos, y que era el que administraba todo lo que tenía, le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra. ¿Cuántos da gracias al Señor que ya no se tiene que jurar así? Que no tomarás para mujer de mi hijo a ninguna de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Más bien irás a mi tierra con mis parientes y allí tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, tal vez la mujer no quiera venir conmigo a esta tierra. ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, ten mucho cuidado. Qué atentos. El Señor le dijo, versículo 6, y Abraham le dijo, ten mucho cuidado de no llevar a mi hijo allá. El Señor, el Dios de los cielos, me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y él mismo me habló y con juramento me dijo, esta tierra se la daré a tu descendencia, así que él enviará a su ángel delante de ti. Y de allá tomarás una mujer para tu hijo. Si la mujer no quiere venir contigo,
quedarás libre del juramento que me has hecho, pero de ninguna manera lleves a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y se puso en camino. Como les dije, esta es una historia donde Abraham muestra la preocupación para que el propósito de Dios se fuese a cumplir. Poco tiempo atrás el Señor le había dicho que era necesario que él dejara su tierra y su parentela para que se ubicara en la tierra de Canaán. Entonces este hombre muy obediente, cuando ya estaba en la vejez y había sido bendecido por Dios, se da cuenta que si bien ser bendecido por Dios, eso no lo es todo, sino que no se conforma con todo aquello, sino que él sabía que tenía que cumplir el propósito que Dios le había establecido. Por tanto, se pone en la tarea de planificar el poder encontrar una esposa para su hijo con 2 condiciones súper importantes que las leímos en este texto. Quizás es necesario explicarlas de manera contextual para que lo entendamos. Lo cierto es que le pidió que la primera condición no fuera una mujer cananea, ¿ya? Deseoso de cualquier madre en este siglo que su hijo no se case con una cananea, ¿ya? Con una de por allá afuera puede ser. Pero en realidad lo que le está diciendo es que no puede mezclarse con una cultura que era altamente dado a la idolatría, ¿ya? En ese caso, la idea es que fuera a buscar a alguien que estaba dentro de su linaje y de sus parientes. A uno puede parecerle no importante, pero resulta que en ese tiempo Dios se estaba encargando de formar al pueblo de Israel, un pueblo que tenía que estar completamente apartado, ¿ya? Una vez Antegebel dijo por ahí, si yo tomara un vaso con agua, una botella con agua, está 99% pura, y yo saco una gotita de agua de la taza del baño y se la echo a esta botella, yo te pregunto, ¿tú te la tomarías? Probablemente no, ¿cierto? Porque, bueno, tiene solamente un 1% de agua del baño, pero en realidad ya está contaminada. Esa era la idea quizás que tenía presente Dios en su momento de formar al pueblo. Tenía que ser completamente exclusivo. Ya no era racismo ni nada de esas cosas que miramos con la lupa de este siglo, sino que en realidad era el deseo de formar un pueblo celoso. Y lo segundo es que Isaac no podía volverse a esa tierra. ¿Por qué razón? Porque probablemente si se encontraba con su parentela y veía que había buen lugar, probablemente se podía quedar. Por lo tanto, la intención del Señor es que tenía que ir alguien a buscarle la esposa. No es que el muchacho era cómodo, sino que había que asegurarse que el plan de Dios se cumpliera en la tierra que Dios había dado. Entonces, eso es lo que hace Abraham, un hombre que en primer lugar comienza a mostrar este concepto que lo mencionamos al principio, que es Esed. Es un amor leal al pacto. Ya que en el cierto modo es alguien que tiene presente lo que Dios ha llamado para con su pueblo, y en esa postura él dice vamos a cumplir a cabalidad. Nosotros podríamos decir en realidad estaba siendo un poquito exagerado, pero lo que estaba haciendo es cumplir al pie de la letra lo que Dios había demandado de cómo tenían que ser las cosas. Ya por esa razón Abraham quizás es considerado para muchos el padre de la fe. De hecho los apóstoles lo mencionan como tal. ¿Por cuál razón? Porque era una persona confiable. Dios sabía que a través de su vida se iban a cumplir los propósitos y que era una persona que iba al detalle, una persona que no dejaba cabos sueltos y que sabía que tenía que cumplir al pie de la letra lo que el Señor le estaba mandando que hiciera, ¿ya? En realidad, Abraham reconoció la importancia de la promesa divina y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener presente. ¿Cuántos creen realmente que las cosas que nos ha dado Dios son valiosas? Claro que sí, por lo tanto, nuestro deber es cuidar aquellas cosas que el Señor nos ha entregado. Y hay algo súper lindo, nosotros creemos que la salvación se puede perder, y es un hecho. Podríamos argumentarlo bíblicamente, pero no nos vamos a sumergir en eso. Pero lo cierto es que algo tan valioso, por ejemplo, como la salvación, tenemos que saber cuidarla. Y eso involucra que en nosotros exista un compromiso. Por eso en esta parte de la Escritura comienza a aparecer este concepto que cuando habla de misericordia, cuando habla de lealtad, de entrega, en la Escritura aparece en el hebreo, aparece la palabra esed, que significa que está desarrollándose un amor leal hacia el pacto. O sea que se está comprometiendo de la misma manera que Dios se compromete con nosotros. Ahora, la actitud de Abraham, de darse cuenta probablemente que estaba en los últimos de sus días, se da cuenta que ya el tiempo está pasando y que su hijo no tiene esposa, él toma la decisión y dice, ok, es tiempo de continuar con el propósito de Dios. Por eso le decía, era un hombre que había sido bendecido en todo, ¿ya? Y ser bendecido en medio de la tierra de Canaán era tremendo, logro para él. Entonces, frente a eso, toma la decisión, planifica y en un acto de fe dice, ok,
hay que ir a buscarle esposa para mi hijo. Su compromiso con el pacto que Dios había establecido para con Israel lo hacía una persona confiable. Yo creo que cada uno de nosotros entiende que ser una persona confiable es alguien en quien tú puedes, valga la redundancia, confiar. Es alguien que tú puedes contarle un secreto y tú sabes que ese secreto no va a aparecer en una historia de Instagram por ahí, que tú sabes que puede prestarle un dinero y que te lo va a devolver a cierto tiempo, que cumple la promesa tan difícil de cumplir, el mañana te deposito, que efectivamente el depósito llega al otro día. Es alguien confiable, y las personas confiables son personas que tienen que ir ganándose esa reputación. Y yo pienso y creo que a veces el Señor derrama sus propósitos en personas que son confiables, que Dios sabe que van a responder con aquel llamado. Yo he pensado muchas veces que a veces, que quizás el Señor a veces no nos bendice porque quizás ¿qué haríamos con esa bendición? A veces nos preguntamos, y no quiero decir que esta es la razón por la que a veces no hay dinero en nuestros bolsillos, pero yo te invito a preguntarte, ¿qué harías si tuviese $1 millón en tu cuenta? Sería, claro, una bendición. ¿Quién no diría tener una bendición? Pero lo cierto es que con tanto dinero, ¿qué haríamos? Nos volveríamos locos. Quizás no estamos tan preparados para recibir ciertas bendiciones. No estoy diciendo que esa es la razón por la que a veces nos cuesta llegar a fin de mes. Hay un montón de razones para aquello. Pero sí es cierto, y da el espacio para darle el beneficio a la duda y decir, ¿sabes qué? A veces quizás Dios no nos abre ciertas puertas porque sabe que si nos abre esas puertas nos vamos a olvidar de ciertas cosas. Entonces, sin embargo, Abraham es bendecido por Dios porque era una persona confiable. Y ser una persona confiable es un trabajo que se tiene que lograr desde el corazón. ¿Ya? Hay algo que lo hacía también de este tipo de personas, es que él tenía una memoria activa. Él se acuerda del pacto. ¿Ya? Y nosotros tendemos a ser también del tipo de personas a veces que somos malos para acordarse de cosas. O sea, yo soy un ejemplo de aquello, porque si tú me encargáis algo, lo más probable es que al otro día lo olvide. ¿Ya? Yo sé que hay hartas cosas, no es que sea pesado ni indiscreto, muchacho, pero soy súper olvidadizo para responder ciertas cosas, para traer ciertas cosas, y los que sufrimos de memoria a corto plazo sabemos lo que es. Pero lo importante es tener memoria activa. ¿Qué se están riendo allá? Si es mentira, es falso eso. La verdad de las cosas es que es bueno tener una memoria activa con respecto a las cosas que Dios a nosotros nos ha prometido, ¿cierto? De hecho, hay un texto que está en Isaías capítulo 46, versículo 9, que dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Ya? Es un texto que aparece en la Escritura y que obviamente nos ayuda a recalcar este primer punto, de que quizás nosotros, para poder alcanzar los propósitos de Dios y alcanzar la bendición o salir quizás de ese estado de estancamiento, lo importante es siempre... Quería ser dramático en esta parte, pero no funciona. Ahí está. Quizás un primer consejo para que nosotros avancemos y salgamos de ese estancamiento o que alcancemos el propósito, lo que Dios nos ha prometido, es no olvidar el pacto, ¿ya? Ser personas que recuerdan. Insisto, Isaías capítulo 46 dice: acordaos de las cosas pasadas desde el tiempo antiguo, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿Ya? El texto de Isaías son 700 años después de Abraham. Ya, pero Isaías está hablando y diciendo, acordaos de las cosas pasadas. Él está diciendo, acuérdense de la historia de Abraham, probablemente, de la historia de cómo él confió en Dios. Los teólogos hablan de la teología de la memoria, que no significa traer a la memoria las cosas nostálgicas, ¿ya? Porque existe un pensamiento dando vuelta por ahí que dice que tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy tan seguro de eso. ¿Ya? Quizás porque no existía el iPhone 17, piensan algunos que las cosas eran peor. Bueno, no todos tienen el iPhone 17 en todo caso, pero la verdad de las cosas, decimos tiempo pasado era mejor. No sé si estoy tan seguro. Ese pensamiento nostálgico de que, pucha, podía haber hecho tantas cosas. Muchachos que están en el colegio, les digo al tiro, van a echar de menos el colegio. Algunos dicen que no hayan la hora de salir, pero en realidad lo van a echar de menos. Y decimos, pucha, ojalá las cosas fueran como antes. Pero el acordarse en la Biblia no habla en ningún momento que tiene que ser un recuerdo nostálgico, sino que es un recuerdo del traer al presente los actos y los decretos de Dios. ¿Ya? ¿Cómo traemos al presente los actos y los decretos de Dios? Pasa que los hechos y las cosas que hace Dios tienen impacto por la eternidad. Un ejemplo, una vez el Señor dijo, hágase la luz.
Y ahí tiene un efecto que dura hasta el día de hoy. Ujú. ¿Qué cosa? ¿Se apagó? ¿Ah? Hágase la luz. No, no resultó, amigo. Ya, no pasó nada. Tal como lo ensayamos. 5 lucas, claro. Hágase la luz y el día de mañana a las 7 de la mañana, me dicen, aparece el sol por ahí, ¿ok? Actos que duran hasta la eternidad y decretos. Cuando Dios dice algo de ciertas cosas, tienen un impacto por la eternidad. Hay por ahí una cultura dando vuelta que dice que declara cosas positivas para tu vida, para que te ocurran cosas. Amigo, te tengo que decir la verdad, nada de lo que digas con tu boca va a ocurrir. Que en mi cuenta corriente o que desaparezcan mis deudas, lo voy a decretar, no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. Entonces, y ahí usted piense, por favor. Cualquier cosa que a veces nosotros creemos que podemos decretar, nuestra boca no tiene el poder para lograr esas cosas. Eso es positivismo. Pero hay alguien que puede decir cosas y que pueden ocurrir y tienen una repercusión hasta la eternidad, que ese es Dios. Es el único que puede decretar. Entonces, cuando Isaías le recuerden, acuérdense de las cosas pasadas, está diciendo, acuérdense de esos decretos poderosos de Dios y probablemente lo que Dios también hizo a través de la vida de Abraham. Por eso es bueno recordar el pasado en el sentido de que lo que Dios hizo en el pasado es evidencia de lo que Dios puede hacer en el futuro. Te lo explico. ¿Sabes? Te cuento un pequeño testimonio. En la semana, el Pablo me pidió que llenara unos documentos para las credenciales del pastorado. Ya la Asamblea de Dios es bien ordenada, hay que mandar unos papelitos, es bien protocolar, con la fotito de perfil, la firma y todo eso. Y había una hoja donde yo tenía que llenar el testimonio. Y empecé a hacer memoria de hartas cosas. Y dije, ¿cuál fue exactamente la fecha donde me bauticé? Con eso tuve harto problema, porque ni me acordaba. Ni tampoco iba a ir a pedir el certificado. Talla interna. ¿Qué iba a hacer? Entonces, revisé mi correo electrónico, el antiguo. El correo electrónico del año 2001. Encontré unas fotitos por ahí, al Ricardo le mostré una el otro día. Fotos antiguas. Y me llama mucho la atención de que hubo un momento en mi vida para el año 2001, 2002, que mi lenguaje era muy distinto. Hablaba garabatos, por cierto, con lenguaje soez. También aparecían notificaciones de Latin Chat, amigo. O sea, con eso te digo todo. Y súper antiguo. Entonces, y también hablaba en doble sentido, pero hay un punto donde comienzan a aparecer otras personas en mi correo electrónico, que eran los chicos de la iglesia, y en ese momento mi vida comienza a cambiar. Y ahí empiezo a sacar las fechas y empiezo a hacer memoria de todas las cosas que Dios hizo en mi vida. Y parte de mi testimonio, cuando lo escribí, dije, en marzo del año 2002 yo fui por primera vez a la iglesia. Y en ese tiempo me hablaron tan bonito la gente que yo me quedé en la iglesia. Pero fue en noviembre de ese año que yo recibí al Señor en mi corazón. Estuve un año yendo simplemente porque la gente, en medio de mi adolescencia solitaria, me trató bien. Fue la única razón por la que iba a la iglesia. Íbamos a comer papas fritas, ¿se acuerda, Chelita? Íbamos a comer papas fritas después, un completito por ahí. Pero hubo un fin de semana donde estaba predicando mi amigo, hermano de Pablo, Cristian Olea, estaba predicando. Y ese día me acuerdo que el Señor salió a mi encuentro y sentí por primera vez y entendí por gracia del Espíritu Santo lo que el Señor había hecho por mí en la cruz. Ese día me quebranté y ese día hice un pacto con Dios. Ahora, no es que uno tenga la capacidad de hacer pactos, pero Dios se toma en serio nuestras palabras. Y ese día dije, Señor, te voy a servir el resto de mi vida. No puedo no emocionarme. De hecho, cuando lo leímos con mi esposa me puse a llorar porque dije, en realidad desde ese día decidí dar mi vida al Señor y el Señor se lo tomó en serio. Entonces es bueno traer a la memoria las cosas que Dios hizo en nuestro pasado. Había una canción antigua, me acuerdo, de Jesús Adrián Romero, que decía, ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Y qué sería de mí si no me hubieses perdonado? Y muchas veces yo me he preguntado, viendo el tipo de personas que yo era, capaz que estaría muerto. Quizás, ¿dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios? Pero Dios hizo un pacto ese día conmigo. Y dijo, yo te voy a hacer parte mío y voy a avanzar contigo. Y eso nos llama a nosotros a ver que hay un Dios que se acuerda
de las palabras y se acuerda del compromiso que Él ha hecho con nosotros. Y hoy día nosotros nos está mirando a mirar el pasado, no con nostalgia, no con dolor, sino a mirar hacia atrás y decir, de ese lugar el Señor me sacó. Y hoy día puedo cantar con toda libertad que soy nueva criatura. Fíjate lo que está diciendo. Soy nueva criatura, ni siquiera una persona nueva, alguien más posible, una nueva criatura. O sea, estamos hablando de alguien que es transformado en esencia. Y lo lindo es que el Señor no se olvida de nosotros. Tal como Abraham se acordó del pacto, Dios también se acordó y dieron curso al propósito que tiene Dios con ellos. Porque de esa manera también nosotros hemos hecho compromisos. No olvida las promesas. Déjame decirte que si en un momento el Señor hizo un llamado a tu vida, Él no se ha olvidado de ese llamado. Si en algún momento tú pasaste al altar, te arrodillaste y dijiste, Señor, te voy a seguir, acuérdate de ese compromiso que hiciste con el Señor. Hace años atrás, pero ahí está presente. Hay algo que dice en la Biblia, hay un consejo que entrega el apóstol Pablo y dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Saben por qué? Porque el Señor se toma en serio las palabras. Un día yo dije en un altar, dije, prometo estar contigo en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe. Y eso no lo dije para la foto, no lo dije porque era parte del protocolo del matrimonio. Lo dije porque hizo un compromiso y Dios se lo tomó en serio. El día que presentamos a nuestro hijo al Señor en la iglesia, sorpresa, no bautizamos al niño, sino que fuimos nosotros a hacer un compromiso y un pacto con Dios. Y dije, voy a rendir mi vida y voy a dedicarme a que mis hijos sirvan al Señor. Y esos pactos de palabra, el Señor también te los toma en serio. Entonces el llamado hoy día es que empecemos a mirar qué pactos nosotros hemos hecho. Ahora, insisto, no es que nuestras palabras tengan poder, pero sí creo que Dios se toma en serio las cosas que decimos. Así que ten mucho cuidado si a alguien lo llamas idiota, si a alguien lo llamas torpe, si a alguien tú le dices que no vale nada, porque todo eso tiene un peso en la eternidad y Dios se lo toma en serio. Primer punto, no olvidar que hay un pacto, pero un pacto de que hay un propósito que Dios tiene contigo. ¿Ya? Jesús no murió en la cruz para que nosotros pasemos todo el día en Instagram o en TikTok, cosas que no son malas, por cierto, pero murió para algo más, no nos olvidemos de ese pacto. Lo segundo que me llama mucho la atención, versículos del 10 al 14, aparecen aquí en la escritura, dice, voy a leer desde el 9, dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y se puso en camino. Llevaba consigo todos los mejores regalos que tenía su señor. Cuando llegó a la ciudad de Nahor, en Mesopotamia, hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde en que las jóvenes salen por el agua. Entonces dijo, Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que concedas tener hoy un buen encuentro, como el de CFR. Ten misericordia de mi señor Abraham, mírame aquí, junto a la fuente de agua, ahora que las hijas de los hombres de esta ciudad salen por el agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que me responda, bebe, y también les daré de beber a tus camellos, sea la joven que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así sabré que tú has tenido misericordia de mi Señor. Aquí en mis apuntes lo puse como bonus track. Pero Isaac tenía un criado que se llamaba Eliezer. Y qué bueno es tener un amigo que te ayuda a cumplir los compromisos, ¿cierto? Qué bueno es tener un amigo que de repente te dice, oye, por último que te pegue un chachazo, a lo mejor no es muy bíblico, pero que te pegue un papi y te diga, oye, ya pues despabilate. Es tiempo de actuar. Punto para Eliezer, que en rigor era un hombre que a modo de dinámica, péguele un pipe, no. Tal como era su amo, también resultó ser el siervo. En este caso que resultó ser una persona leal. Y el tema central en esto es que este hombre obedece fielmente a su amo Abraham y también ora a Dios y confía en la dirección que le va a dar el Señor. ¿Ya? Porque le dio una misión difícil. No solamente era encontrar una esposa, porque él podría haber dicho, pero Señor, si no hay una por allá, le podríamos encontrar por acá. No, es que tenía que ser de esa manera, porque tenía que ser una mujer idónea para lo que significaba continuar el linaje
para que se cumpliera el propósito de que tenía que ser un pueblo escogido. Entonces, Esed, este concepto de amor leal por el pacto, se refleja obviamente en la obediencia de Eliezer, ya que es un hombre que obedece y que ora y que confía en Dios, ¿ya? Y que eso nos abre a este punto que dice en confiar en la provisión divina, porque este hace petición específica y Dios le responde de esa manera. Ahora, hay que tener presente que el concepto Esed no solamente se hace presente en la petición de Eliezer, sino que también se hace presente en la respuesta de Dios. Porque el Señor es Esed en esencia. Él es alguien leal, es alguien misericordioso, alguien que está presente y que hace que las cosas funcionen, o que el pacto en este caso se cumpla. Ahora, la respuesta sobrenatural claramente nos habla del compromiso que tenía Dios con cumplir con ese pacto. Y me llama mucho la atención porque el otro día estaba reflexionando justamente en un salmo que me cayó muy bien para este contexto. El salmo capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es una linda promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es una promesa que nosotros constantemente deberíamos estar diciendo: gracias, Señor. Pero para entender el camino que tenemos que andar, que por cierto muchas veces en el top 1 de las preguntas está: ¿cuál es el propósito que tengo en Dios? Bueno, el Señor te dice: te haré entender, pero para poder hacerlo, ese entender involucra que nosotros también seamos del tipo de personas que están sumergidos en el propósito de Dios. Punto número 1, para Eliezer, bueno, que era una persona confiable, obediente, pero también que era una persona que conocía el pacto de su Señor con Dios. Por lo tanto, él sabía lo que tenía que pasar, por lo tanto, asume la misma responsabilidad. Mira, si se trata de entender señales, hay que estar sumergido en el compromiso, hay que estar sumergido en la palabra para saber cuál efectivamente es el camino correcto. Déjame compartirte una estadística. En Australia, yo nunca he estado allá, pero es lo que dicen por ahí. En Australia, en verano, aumenta la venta de helados en la playa en un 200%. Por ahí, 250. Eso es lo que decían. Pero ¿sabes que también en la misma playa aumenta el ataque de los tiburones en un 200%? Terrible. ¿Cuál es la solución? Dejemos de vender helados. Que haya una correlación no significa que existe una causalidad en común. O sea, la correlación no es sinónimo de causalidad. Sí es una coincidencia, pero es porque se llena más de gente. Pero si yo dijera que la solución es a veces, ya, ok, dejemos de vender helado porque estos tiburones nos tienen sin pierna a todo el mundo. No va por ahí la cosa, amigos, ¿no? Por lo tanto, a veces nosotros somos de este tipo de personas que hacemos ese tipo de relaciones con respecto a las señales y las cosas que nos van pasando. Amigos, si tú venías camino a CFR y en el camino se te pinchó el neumático, no significa que Dios quiere que no vengas a la iglesia. ¿Ok? Estamos haciendo la... No es correlación, sino que no es sinónimo de causalidad. Es un contratiempo nomás. Pégale una llamada aquí a los Osorios, pero rapidísimo cambiarte la rueda. Sí. Hoy día tenemos a Dieguito, te puede también remolcar, ¿cierto? En la Nissan. Entonces, nosotros somos buenos para hacer ese tipo de relaciones porque por lo general cuando estamos sumergidos en el propósito, en el real pacto, entonces no perdemos el norte y sabemos interpretar mejor las cosas. ¿Ok? Debemos aprender a ver las señales. Hace tiempo atrás estuvimos en una charla con el pastor Jesse Hansen, que me encantó mucho estar con él porque yo lo admiro mucho y en esa oportunidad tuve la oportunidad de hacerle una pregunta. Y él decía que en un momento, cuando él era líder de jóvenes en su iglesia allá en México, hágase la luz. Era después, pues, amigo. Sí, pues, pero bueno, hágase la luz. Él decía que, retomando, que él era líder de jóvenes en su iglesia y resulta que estaba aprendiendo el tema. Y dice que apareció un amigo de él que era de más avanzada edad o que llevaba más tiempo y un día lo invitó a tomar un café y le dijo: ¿sabes, Jessia? Deberías renunciar como líder de jóvenes. Y
Y él dice que eso le dolió mucho, pero es que él tenía una cartita bajo la manga, que él sabía que Dios lo había puesto ahí, por una razón. Y ahora, cuando vemos el ministerio de Jesse Hansen, el chiste se cuenta solo. Pero en su momento, si él no hubiese tenido claro el llamado de Dios, el compromiso que Dios había hecho, y que Dios cuando lo llamó lo estaba diciendo en serio, entonces si lo hubiese tenido claro, no lo hubiese tenido claro del principio, lo más probable es que hubiese creído lo que le estaba diciendo. Entonces a veces las cosas que nos pasan negativas no significan que tenemos que claudicar, significa que si tenemos presente al norte que tenemos que llegar, son solamente contratiempos. ¿Sabes que hace años atrás, y este es mi testimonio personal, cuando yo me convertí al Señor y llevaba un tiempo, mi hermano mayor, el Toñito, que todos lo conocen, nosotros nos fuimos a la Universidad de Valparaíso, ya fuimos a estudiar. No me fue muy bien, pero ese es cuento para otro día. Él salió exitosamente, él es meteorólogo actualmente, pero me acuerdo que los 2 primeros años que estuvimos, mi papá nos depositaba una plata para que nosotros pudiésemos vivir en la semana, ¿ya? En ese tiempo nosotros aprendimos acerca del diezmo. Y el diezmo lo entendíamos como aquel dinero que tú generabas por tu producción, tomabas el 10% de manera voluntaria, pero con fidelidad al Señor, y lo entregabas a la iglesia. Pero mi hermano dijo, nosotros vamos a aprender lo que es ser bendecido. Yo quiero que el Señor me bendiga. Él lo dijo en un acto de fe y vamos a empezar a diezmar al tiro. De lo que nos entrega mi papá, vamos a empezar a sacar el 10%. ¿Se está enterando? Recién mi mamá aparece. No sé. El 10% vamos a sacar. Yo le dije, bueno, él me llevó a la iglesia, era para mí todavía un maestro, ok, le hago caso a mi hermano mayor. Y todos los meses, religiosamente, sacaba el 10%, tenía un cuadernito y el pastor nos pasaba un ticket y lo pegábamos en el cuaderno y listo, llevábamos anotado todo. Muy bien, excelente. Pero recuerdo que en una oportunidad, para variar, teníamos que viajar a San Vicente y yo andaba un poquito atrasado y resulta que, me acuerdo que ese mes habíamos logrado juntar 6,000 pesos que correspondería en ese tiempo al diezmo de 60,000. ¿Ok? Sacamos 6,000 pesos y me acuerdo que se nos había juntado con el diezmo anterior. Y mi hermano me dijo, no, el diezmo anterior, mejor no lo juntemos. Lo que hice, yo tenía un libro de física que había sacado en la biblioteca, ¿ya? Libro de física que nunca estudié, por cierto, pero lo saqué de la biblioteca y más encima lo entregué atrasado después. Pero en fin, lo guardé en el libro de física y nos vinimos a San Vicente. Estábamos de aniversario en esa oportunidad, así que teníamos que estar tocando porque nos gustaba hacer aquello. Volvimos el día lunes, tempranito salimos de San Vicente y yo tenía que llegar antes de las 2 de la tarde, porque si el libro en la biblioteca lo entregaba después de esa hora, nos iban a pasar una multa. Llegamos rápido, llegamos como la 1:15, nos bajamos ahí en Valparaíso, llegué a Playa Ancha y partí a la universidad que me quedaba como a 2 cuadras y devolví el libro. Listo, excelente, ahí se fue el libro de física. En la tarde cuando estábamos tomando oncecita, el Toño me dice, Nico, ¿y el diezmo dónde está? Lo guardé en el libro de física. Estaba cerrada la biblioteca a esa hora, amigos. Igual fui, para que mi hermano no se enojara tanto, pero fui igual. Pero al otro día tempranito partí a la biblioteca. Pedí permiso al chiquillo que estaba ahí, le dije, déjame pasar, sabes que dejé algo importante. Me dejaron pasar, revisé todos los libros de física y no encontré nada. Ni te cuento las cuestiones que encontré en esos libros, pero no encontré mis 6,000 pesos. Me acuerdo que encontré un disco. Bueno, ya esa es otra historia. Un disco de jazz muy bueno, pero es lo único que me quedó. Y bueno, le dije a mi hermano, fui a la casa y le dije, ¿sabes qué, Toñito? Perdí las 6 lucas. Entonces, solución, este mes no diezmamos. Y mi hermano me dijo, no, este mes comemos menos. Bueno, solo quería contarles que esa es la razón porque hasta el día de hoy no nos hablamos. Dios bendiga a mi hermano Toñito. Siempre lo honro porque él me enseñó cosas valiosas que me quedaron guardadas hasta el día de hoy. Un hombre muy derecho para sus cosas. Déjame contarte algo sobrenatural que pasó. Yo dije, ok, tomamos la decisión difícil. No vamos a comer tanto este mes. Hermanos, al día siguiente me voy camino a la universidad, atrasado por cierto,
entraba a las 8:20 y me acuerdo que eran las 8:15. Y yo iba corriendo a la universidad y de repente veo un billete de 1.000 pesos ahí tirado. Yo fui rápidamente y le puse el pie. Rápido. Le puse el pie. Obviamente le puse el pie. Pero en realidad fui honesto. Esperé unos 10, 15 minutos por si aparecía alguien. ¿Sí? Pero bien apretado el pie, sí. Pero esperé. No me creen, parece. Amigo, ¿sabe qué? Levanto el pie después que pasar, ya no llegó nadie. Levanto y abro la luquita y ahí estaba gloriosa la Gabriela Mistral, adentro. Que en ese tiempo tenía otra foto de perfil, por cierto, porque era el billete antiguo. Pero ahí estaba, 6.000 pesos. Me devuelvo a mi casa, al departamento, y le dije, Toñito, aquí están los 6.000 pesos. Podemos comer. No, mi hermano. Vamos por un completo. No, en realidad mi hermano me los quitó y me dijo, no los administran más, me dijo. Y los guardó. Ese día supe que Dios estaba comprometido, no con el diezmo, porque al Dios no le interesa tu plata. Lo que le interesa a Dios es que existe un compromiso real. Y ese día aprendí, y hasta el día de hoy jamás he dejado de diezmar. Porque sé que Dios está comprometido conmigo como yo un día hice un compromiso y tengo que ser fiel a mi palabra. Porque Dios no se olvida de los pactos, pero mientras estamos en el pacto, tenemos que aprender a confiar también en Él. A los que no están diezmando, los desafío. Quiero decir eso también. Amigos, Eliezer mostró confianza en Dios en obediencia. Y eso nos habla de que a veces cuando Dios nos llama a algo, también nos va a acompañar. Yo creo que cuando Dios nos acompaña en este proceso, nos sostiene. Pero cuando somos de las personas, vuelvo al punto anterior, no confiables, yo creo que pasamos a ser del tipo de personas que Dios tiene que aguantar. No sé si esto es bíblico o no, debo confesarlo. Pero sí lo que pienso es que a las personas que Dios no sostiene, a veces las tiene que aguantar. Sí, a los dos los soporta. Pero sostener, veo la diferencia porque Dios sostiene a las personas que está proyectando. Pero a los que así, ambivalencia, poca confiabilidad, en realidad lo que está pasando creo que Dios a veces tiene que resistir. Lo hace en misericordia, pero transformémonos en el tipo de personas que Dios quiere sostener. Hagámonos cargo de las cosas que a veces tenemos que cambiar, porque ser una persona confiable requiere un cambio de acá adentro. Somos del tipo de personas que siempre estamos diciendo, Señor, ábreme un tiempo, una nueva temporada. Y esa palabra está como muy de moda, la temporada que venga. Pero a veces no queremos cambiar de actitud. Y es el cambio de actitud lo que en realidad a veces nos abre espacio a las nuevas temporadas. ¿Quieres tener paz en tu casa, por ejemplo? Cuando tú sabes que tus niños son desordenados, contestan fuerte. Entonces comienza a tener paz tú. ¿Por qué razón? Porque tu hijo no se puede hacer cargo de lo que te está pasando aquí adentro. Pero cuando tú actúas en paz, eso los niños lo imitan. Entonces, a veces decimos, quiero una nueva temporada donde mis hijos realmente puedan estar tranquilos. Sí, pero tiene un cambio de actitud y se va a venir la nueva temporada, te lo aseguro. Porque eres tú el que está reflejando ese cambio de actitud, es el que genera un cambio. Bien, entonces, tenemos que actuar. Y por último, tercer consejo para avanzar en el propósito que Dios tiene para con nosotros es aprender a actuar en fe. Ya le he contado algunos testimonios. Fíjese, voy a resumir la historia. Ya me ha alargado más de lo pensado. Pero el resumen de la historia es que Rebeca cumple todos los requisitos que había establecido del camello, que le diera agua, que por cierto, darle agua a camellos, a 10 camellos, que cada uno de ellos toma 80 litros de agua en promedio, no fue una tarea sencilla. Así que no es que les dio un tiestito ahí nomás Rebeca, no, se encargó un buen rato de servir. Y en ese corazón servicial, dijo, esta es la mujer que el Señor quiere para mi señor Isaac. Por lo tanto, era una muy buena mujer. Le regala unas joyas, le cuenta lo que el Señor le ha llamado a hacer, y van a la casa de Labán, que era primo de Abraham, y le cuentan por qué razón Eliezer estaba en ese lugar. Le cuentan, he venido a buscar esposa para mi siervo Abraham,
esposa para para el hijo de mi siervo. He venido a buscar esposa. Y ellos responden de una manera muy linda. Versículo 50, 51. Dicen Labán y Betuel, que eran las personas que estaban a cargo en este caso de Rebeca, le respondieron así: esto viene del Señor y no podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí tienes a Rebeca, tómala y vete, y que sea la mujer del hijo de tu Señor, tal como la ha dicho el Señor. Ellos entendieron que todo lo que estaba pasando en aquel momento realmente tenía la providencia divina, realmente estaba Dios involucrado en el proceso. Por lo tanto, aquí en este punto, ellos dicen: de Jehová ha salido esto. Reconocen que Dios está involucrado en este asunto. Y a veces hay que tener presente de que en esas pequeñas cositas Dios está actuando, pero cuando estamos sumergidos en el propósito, logramos ver que Dios está presente en el plan. En el versículo 58, le preguntan los encargados de Rebeca y le dicen: ¿irás con este hombre? Porque claro, ellos dijeron: llévatela, pero también le preguntaron a ella: ¿irás con este hombre? Y Rebeca respondió: sí, iré. Su decisión rápida, obviamente, muestra que ella también tenía fe en el plan de Dios. Entonces este concepto de sed no solamente está presente en Abraham, en Eliezer y en el Señor respondiendo con milagro, también está presente en Rebeca. Fíjate, este capítulo de la Biblia es tan espectacular porque este concepto aparece ahí, tiene protagonismo de principio a fin y habla de compromiso leal con el pacto, no solo de parte de Dios, sino que también de aquellas personas que Dios utilizó. Y lo vemos reflejado en la vida de Rebeca cuando ella decide actuar en fe y toma una decisión valiente de decir: yo sí voy a ese lugar donde Dios está estableciendo un nuevo pueblo, voy a ese lugar de esa tierra donde va a fluir leche y miel, voy a ese lugar para que se cumpla el propósito de Dios. Digo, es parte natural preguntar, pero en la Biblia nos encontramos que él dice: a ver, muéstrame una foto de perfil del muchacho primero. Ella dice: vamos, es el propósito. Las cosas se medían de manera muy distinta, pero dice: vamos. Siendo este el último fin de semana de noviembre, si no me equivoco, ya se nos viene diciembre, que se nos va súper rápido. Creo que muchos de nosotros estamos en este punto de la historia donde decimos: pucha, hubieron tantas cosas que prometí a principio de año y que no las logré cumplir. El Señor las tiene anotadas por ahí porque Él las conoce, pero no logramos cumplirlas. De partida yo no hice dieta. Pero pasa que somos de ese tipo de personas. Pero ¿sabes qué? Las decisiones que nosotros tomamos, las diarias, las decisiones continuas, aunque parezcan pequeñas, son las que nos posicionan en el propósito de Dios. Pequeñas decisiones, pero que Dios se las toma en serio, las guarda como un pacto. Porque lo que nosotros decimos a lo mejor no puede hacer que llueva. Si yo digo llueve, llueve, mi boca no tiene poder para eso. Pero las cosas que sí digo, el Señor se las toma en serio, las considera y también las guarda. Entonces las decisiones que decimos en algún momento: Señor, no voy a contaminar más mis ojos. Señor, no voy a mirar más porquería en internet. Señor, voy a guardar mi corazón para ese hombre o esa mujer que tienes guardada para mí. Señor, voy a comprometerme con esto y no te voy a fallar. Señor, a mi hijo gastaré mi vida para que mi hijo te sirva con todo el corazón. Y si no lo está haciendo, voy a pelar mis rodillas orando por él. Pero a veces el compromiso se nos va olvidando. Sin embargo, Dios lo recuerda. Pero esos pequeños actos de fe nos impulsan de manera muy emotiva a hacerlo. Pero yo quiero darte 3 tips finales para que realmente podamos adentrarnos en ese pacto que es parte de la voluntad del Señor que Él ha establecido para nosotros. Pacto que, por cierto, perdón que me vaya por las ramas, esto me emociona. En la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa testamento? Pregunta de PSU. Significa pacto. Testamento significa pacto. El antiguo pacto era el Señor mostrándose a la humanidad. Y adivina cuál es el nuevo pacto. El hijo de un carpintero que se entregó por ti y por mí en la cruz. Ese es el nuevo pacto.
Y Dios lo hizo, y es un pacto que Él hizo con sangre derramada por ti y por mí. Por ese pacto vivimos ahora. Y Dios lo está recordando y lo tiene presente. Y nosotros a veces lo cantamos y decimos, te daré mi vida, te daré mi corazón, y al otro día se nos olvida. Pero Dios lo considera y le agrada esa canción, le agrada esa adoración, le agrada esa oración que hiciste en ese momento. Se alegró el Señor el corazón cuando dijiste, te voy a servir. Pero también esperó que pudieses cumplir lo que dijiste. Las decisiones diarias y continuas que tomamos parecen pequeñas, pero dejemos que nos posicionen en el propósito de Dios. Yo te invito a tomar 3 decisiones importantes para el 2026. La primera, si ya estás acordado de lo que el Señor hizo contigo, igual que Abraham te acordaste y dijiste, ok, este es el pacto que Dios hizo conmigo, entonces decide que Jesús sea siempre tu prioridad, que sea el número 1 en tu vida, que sea el porqué de tus decisiones, el por qué vas de aquí y el por qué vas por allá. Que no sea un trabajo, que no sea lo que te están invitando a hacer, que sea Jesús. El para dónde vas y para dónde no vas. Que sea siempre la prioridad de todo lo que haces en primer lugar. Que en los momentos de incertidumbre, tormenta o necesidad, decide, al igual que Eliezer, confiar en la fidelidad de Dios. Que Él va a responder y que las señales van a estar ahí. Que las vamos a mirar y que de alguna manera Dios te va a decir, oye, yo estoy con ustedes. Hace menos de un mes, amigos, estábamos diciendo cómo juntamos 40 millones. Y esa misma tarde que el Pablo me dijo, juntémonos a las 6 de la tarde para que vayamos a ver el lugar y negociar con el caballero, al ratito me llama y me dice, no es necesario ir, porque se está abriendo una puerta. O sea, Dios se tomó en serio esto, parece. Y a veces nosotros no lo tomamos en serio. Y por último, que es súper repetido, pero tenemos que ser constantes. No renuncies por nada. No vale la pena renunciar absolutamente por nada. Chicos que están en el Centro Resurgir, les digo, no renuncien. No claudiquen a lo que están haciendo ahí en el centro. Por nada del mundo. Siembren para sus vidas. Y les digo una cosa más, que todo lo que se venga de aquí en adelante, que sea en el nombre de Jesús, y eso va a marcar la diferencia. Pongámonos en pie y levantemos nuestras manos a Dios. Me siento bendecido porque creo que varios van a hacer lindos compromisos hoy día. Creo que varios van a hacer compromisos delante del Señor y que el Señor se los va a tomar en serio. Y eso me pone contento. Pero sobre todas las cosas es tiempo también de que nos empecemos a acordar. Cuando llegues a tu casa quiero que abras esa libreta, esa antigua, donde anotaste, este día decidí volverme al Señor. Este día el Señor me llamó a esto. Este día el Señor me habló del pastorado, me habló de las misiones, este día el Señor me habló del evangelismo, me habló de servir incondicionalmente y lo voy a cumplir. Porque mi Señor está esperando que lo cumpla y mi decisión lo va a honrar y lo va a exaltar. Mi decisión va a reconocer quién es el Señor en mi vida. Y lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, va a subir como perfume agradable a mi Señor. Él no te ha dejado absolutamente en ningún momento. Es cierto que han habido decepciones en el camino, es cierto, pero el pacto sigue presente. Fue escrito en una cruz, en un madero, y hoy día está para que lo disfrutemos y nos entreguemos por completo a Él. Levantemos nuestras manos y digamos, Señor, te adoramos en esta hora. Ayúdanos a ser como Abraham, que se acordó que tú habías hecho un pacto con Él. De la misma manera podamos acordarnos en este tiempo de que lo que tú hiciste en la cruz por nosotros fue un precio de sangre.